John Waters es considerado una verdadera leyenda del cine de explotación, un director que siempre ha desafiado los límites de lo aceptable y ha celebrado lo grotesco, lo chocante y lo políticamente incorrecto en pantalla. Recientemente, Waters comentó que películas de este tipo prácticamente han desaparecido del panorama cinematográfico moderno, y no se equivocaba. Los filmes que se estrenaban sin problemas en los años 70, muchas veces con escenas y temáticas extremas, hoy ni siquiera superarían la primera reunión de un estudio. Los ejecutivos más conservadores perderían la paciencia al instante, levantaron la ceja y cerraron cualquier proyecto antes de que se filmara una sola escena. Esa libertad que existía entonces para explorar lo salvaje, lo provocador y lo tabú, simplemente ya no existe en Hollywood. Pero incluso durante esa época de aparente desenfreno, había películas de explotación que iban mucho más allá de los límites de lo aceptable, incluso para los estándares locos de los años 70. Algunas de estas producciones eran tan extremas, violentas o controversiales que provocan verdaderos ataques de pánico entre los ejecutivos y los censores. Hollywood no sabía cómo manejarlas y, en muchos casos, intentaba enterrarlas antes de que tuvieran cualquier oportunidad de impactar al público. No se trataba solo de prohibiciones locales o de recortes menores. Algunas películas fueron directamente vetadas en todo el mundo. Un ejemplo claro es Fight for Your Life, un film que provocó escándalo internacional y fue prohibido no solo en Estados Unidos, sino también en múltiples países, reflejando lo radical y peligroso que era considerado su contenido. Fight for Your Life 1977. Fight for Your Life es un thriller intenso de invasión doméstica que combina los elementos más brutales del grindhouse con la explotación negra. La premisa es simple pero perturbadora. 3 convictos fugados, completamente psicópatas y con un racismo extremo, irrumpen en la casa de un ministro afroamericano y su familia, obligándolos a defender sus vidas a sangre y fuego. Aunque la historia sigue la fórmula clásica de la tensión y el enfrentamiento, la película evita caer en los clichés típicos de venganza ligera o los alivios cómicos forzados que a veces suavizan la brutalidad. Otras producciones de la época. Aquí los villanos son totalmente irreparables, repulsivos en su esencia, y desde el primer momento el espectador se ve empujado a desear su castigo. La violencia se muestra de manera gráfica, detallada y realista, con un nivel de crudeza que hace que cada golpe y cada amenaza se sientan auténticos, porque todo lo demás en la película está anclado en un realismo casi doloroso. La ambientación, la actuación, la tensión psicológica, todo contribuye a una sensación de peligro constante que no permite escapar a la brutalidad del relato. El director Robert Englund dejó muy claro cuál era su intención con Fight for Your Life. Hice la película para el público, no para los críticos. Quería que el público reaccionara visceralmente, y lo consiguieron. Y vaya que lo hicieron. Los censores no sabían cómo lidiar con la crudeza de la película. La British Board of Film Classification en 1981 se negó rotundamente a otorgarle un certificado, prohibiendo de manera absoluta. En 1982, una versión sin cortes llegó brevemente a las estanterías de VHS, pero fue retirada de inmediato durante la feroz campaña contra los llamados Big Video Nasties en Reino Unido, un periodo en el que la censura se volvió especialmente estricta contra cualquier contenido considerado excesivamente violento o perturbador. Finalmente, la película quedó prohibida de manera permanente, y aún hoy, en 2025, nunca se ha lanzado oficialmente en ese país, convirtiéndose en una leyenda oscura dentro del cine de explotación. La reacción no se limitó al Reino Unido, otros países alrededor del mundo también quedaron aterrados ante el nivel de violencia racial y contenido explícito que mostraba la película. Se prohibió prácticamente en todas partes donde se intentó estrenar. Quentin Tarantino, que ha visto cientos de filmes de explotación, dijo que Fight for Your Life era una de las películas más feas y crueles que jamás había visto, mientras que John Waters, siempre un defensor del cine extremo, la elogió en uno de sus libros como un ejemplo de cine que no teme mostrar la brutalidad sin filtros. Algunos críticos y comentaristas aseguraron que Englund estaba avergonzado de su obra, pero lo desmintió categóricamente. Eso es falso. Estoy orgulloso. No estoy avergonzado, ni me da vergüenza. Su orgullo refleja la visión de un cineasta que nunca cedió ante la presión de la censura ni intentó suavizar su obra para complacer al establishment. Super Big Sense 1975. Mientras tanto, en otra parte de la explotación extrema, Russ Meyer se consolidaba como el santo patrón del cine salvaje y exagerado. Sus películas, como Super Big Sense 1975,
son conocidas por su estilo caricaturesco y por presentar mujeres con proporciones que, digamos, desafiaban cualquier estándar de la época. Super Vixen se lleva la palma como uno de sus ejemplos más extremos y delirantes. La historia sigue a Clint, un empleado de gasolinera acusado injustamente de asesinato que se ve obligado a huir. En su travesía, se cruza repetidamente con básicamente la misma mujer, interpretada por la actriz Cherry Wang, pero cada vez con pelucas, disfraces y personalidades exageradas diferentes. Meyer describió la película como un dibujo animado adulto violento hecho realidad, y realmente lo es, una mezcla de comedia absurda, erotismo extremo y acción exagerada que se siente como un espectáculo hipercinemático donde todo está amplificado al máximo. Russ Meyer financió Super Vixen con aproximadamente $100,000 de su propio bolsillo, dinero que había reunido gracias a las ganancias de sus películas anteriores. Era un riesgo enorme, pero Meyer siempre apostaba por su visión sin compromisos. La MPA le otorgó una clasificación X, como era de esperarse para una película tan explícita y provocadora, pero sorprendentemente Meyer logró negociar un acuerdo con la división independiente de 20ª Century Fox, algo extremadamente raro para una película de explotación con contenido sexual y violento tan evidente. Y lo más increíble de todo, Super Vixen recaudó alrededor de $17 millones en todo el mundo. Para una película realizada con un presupuesto minúsculo y con recursos limitados, esto se convirtió en un éxito masivo, demostrando que el público estaba más que dispuesto a pagar por entretenimiento extremo y audaz. The Devils 1971. Entre sus escenas más recordadas y controvertidas, hay una que se ha vuelto legendaria: un policía asesina brutalmente a una mujer, aplastándola en una bañera y electrocutándose con una radio. Quentin Tarantino dijo que esa escena lo dejó completamente impactado, calificándola como una de las secuencias más violentas e inolvidables del cine de los años 70, al nivel de clásicos como Deliverance o The Devils 1971. Hablando de The Devils, dirigida por Ken Russell, este es uno de los filmes de estudio más controvertidos de la historia. Protagonizado por Oliver Reed y Vanessa Redgrave, el drama histórico X recrea hechos reales del siglo XVII en Francia, narrando la historia de un sacerdote acusado de brujería y posesión demoníaca por un convento de monjas. La película fue prohibida y censurada prácticamente en todo el mundo. Incluso en Reino Unido y Estados Unidos solo pudo estrenarse tras cortes significativos. Warner Bros. Eliminó exorcismos gráficos, desnudos y escenas extremadamente perturbadoras. Hasta hoy, la versión original y completa nunca ha sido lanzada oficialmente, lo que solo ha alimentado su estatus de película maldita y legendaria. A pesar de estas prohibiciones y restricciones, The Devils consiguió recaudar bastante dinero, más de 200,000 libras solo en Reino Unido, una cifra significativa para un filme clasificado X en esa época. Con el tiempo, la crítica comenzó a reconocer la obra como un verdadero logro cinematográfico. Directores como Guillermo del Toro y críticos de renombre como Mark Kermode la consideran una de las películas más impactantes y extraordinarias jamás realizadas dentro del cine de época y de culto. Del Toro incluso criticó públicamente a Warner Bros. Por negarse a liberar la versión original sin cortes. Cada vez que la veo, sigue siendo poderosa, hermosa, histérica y salvaje como la primera vez, comentó, resaltando cómo la fuerza de la película permanece intacta incluso décadas después de su estreno. Women in Cell Block 9 1977. Women in Cell Block 9 1977, dirigida por Jess Franco, es un ejemplo casi perfecto del subgénero mujeres en prisión, un tipo de cine de explotación que dominaba gran parte del mercado europeo de los 70. La película se sitúa en una cárcel perdida en la selva de Sudamérica, donde las mujeres son torturadas, violadas y sometidas a humillaciones constantes, sin el menor atisbo de contexto o desarrollo de personajes. Franco admitió abiertamente que el objetivo era aprovechar la moda de la explotación en Europa y sacar provecho del filón lo más rápido posible. Para lograrlo, rodó la película en Suiza con cero presupuesto, empleando actrices casi amateurs y utilizando edificios militares abandonados como escenarios de prisión. La reacción de los censores no se hizo esperar. El British Board of Film Classification rechazó la película por completo en 2004 y hasta la fecha no ha sido lanzada de manera oficial sin cortes. Italia siguió una política similar, prohibiéndola. En Estados Unidos, la película solo circuló a través de VHS y DVDs piratas, convirtiéndose en un objeto de culto underground. Con una duración de 90 minutos, la película ofrece una constante sucesión de brutalidad femenina sin trama ni contexto, y aun para los estándares de Franco, es extremadamente sucia, desagradable y perturbadora. Mark of the Devil 1970.
Otro ejemplo emblemático de la explotación de los años 70 es Mark of the Devil 1970, centrado en cazadores de brujas en la Austria del siglo XVIII. La película es famosa por su gore explícito, degollamientos, quemaduras, mutilaciones y torturas que se mostraban con un realismo que nadie esperaba en aquella época. Hallmark Releasing llevó a cabo una campaña de marketing tan agresiva como la película misma, incluyendo la entrega de bolsas de vómito a los espectadores en los cines, asegurando que la experiencia fuera literal y visceral. Con un presupuesto de tan solo $75,000, la película recaudó más de 2 millones solo en Estados Unidos, un retorno extraordinario para una producción de explotación europea. Por supuesto, los censores la detestaron. En Reino Unido fue prohibida inicialmente, y en Alemania permaneció vetada hasta 2016, convirtiéndose en una de las películas de horror y explotación más legendarias y difíciles de conseguir durante décadas. Coffy 1973. Pam Grier se convirtió en un icono gracias a Coffy, una de las películas más emblemáticas del blaxploitation de los años 70. La historia es simple pero potente. Coffy es una enfermera que no puede permanecer indiferente mientras las drogas destruyen a su comunidad. Lo que comienza como una indignación moral se transforma en una venganza personal y violenta. Decide cazar a los traficantes, uno por uno, con una mezcla de astucia, fuerza y determinación que deja claro que no hay nadie más capaz de equilibrar justicia y brutalidad en su barrio. La película combina todos los elementos clásicos del cine de explotación, violencia explícita, desnudos, persecuciones y tiroteos. Pero lo que la hace especial no es solo el espectáculo, sino la manera en que refleja la desigualdad social y la marginalización de ciertas comunidades urbanas. Coffy no es una heroína perfecta, es visceral, humana, enfurecida y feroz. Tarantino siempre ha elogiado su poder de atrapar al público. Según él, la violencia en Coffy no es gratuita, hace que el espectador se involucre, grite, se frustre y termine sintiendo una especie de satisfacción casi catártica. Para él, pocas películas de venganza logran ese efecto con tanta fuerza. Sugar Cookies 1973. Dirigida por un joven Oliver Stone antes de convertirse en un hombre consagrado de Hollywood, es un thriller erótico con tintes de cine de arte, muy influenciado por Alfred Hitchcock. La película combina asesinato, manipulación psicológica y un ambiente cargado de tensión, creando un juego de engaños y obsesiones que recuerda a los thrillers clásicos de suspenso, pero con un toque explícito de explotación. Rodada con un presupuesto bajo, recibió clasificación X y fracasó comercialmente en su momento, pasando casi desapercibida para la mayoría del público. Sin embargo, con los años, la película fue redescubierta por cinéfilos y coleccionistas, ganando un estatus de culto gracias a su mezcla única de erotismo, suspense y audacia narrativa, mostrando la temprana ambición y el talento de Stone para explorar terrenos provocadores. Snuff 1976. Es considerado uno de los mayores fraudes de la historia del cine de explotación. Originalmente filmado en Argentina en 1971 bajo el título Slaughter, la película permaneció inédita durante años hasta que el distribuidor Alan Shackleton ideó un final falso con un asesinato simulado para venderlo como un auténtico snuff film. La polémica fue inmediata, grupos feministas protestaron, el FBI inició investigaciones y varias ciudades de Estados Unidos prohibieron las funciones. El presupuesto inicial era de apenas $41,000, pero la controversia convirtió a la película en un éxito comercial inesperado, recaudando más de $1 millón. Este caso se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo la provocación y la polémica podían transformarse en ganancias, reforzando la idea de que, en el cine de explotación, la controversia a veces era más lucrativa que la calidad cinematográfica. Bloodsucking Freaks 1976. Originalmente titulado The Incredible Torture Show, cuenta la historia de un mago y su asistente que secuestran y torturan mujeres en un sórdido teatro off-Broadway. Cuando se estrenó, fue prácticamente ignorada por el público convencional y la crítica, pero con el tiempo se convirtió en un fenómeno de culto underground gracias a proyecciones nocturnas y lanzamientos en home video. Joel Reed, el director, siempre defendió la película como una sátira oscura y grotesca, una crítica velada a la obsesión del público por el morbo y la violencia, aunque para la mayoría del público su atractivo estaba en lo absurdo, exagerado y brutalmente violento de sus escenas. La película se consolidó como un referente icónico del cine de explotación extrema, demostrando que incluso las producciones más bizarras podían encontrar su nicho y admiradores leales con los años. Ilsa, She-Wolf of the SS 1975. Se convirtió rápidamente en el estándar dorado del subgénero de explotación nazi.
Diane Thorne interpreta a Elsa, una comandante sádica obsesionada con demostrar la superioridad femenina mediante experimentos brutales y humillaciones sobre prisioneras. La película fue rodada con un presupuesto mínimo, utilizando recursos limitados y locaciones improvisadas, pero logró enormes ganancias gracias a la combinación de escándalo, violencia gráfica y erotismo extremo. Su éxito generó varias secuelas, consolidando a Elsa como un icono del cine de explotación y un referente obligado para cualquier discusión sobre el género, marcando un antes y un después en la representación de la crueldad y la perversión en pantalla. La combinación de violencia extrema, erotismo y provocación hizo que la película fuese prohibida en múltiples países, aumentando su notoriedad y convirtiéndola en un clásico de culto. Faces of Death 1978. Se ganó la fama como el fruto prohibido de la era del VHS. Dirigida por John Allen Quartz, la película se presentó como un documental sobre la muerte, pero en realidad mezclaba escenas reales de tragedias con recreaciones falsas y trucajes elaborados. El presupuesto de producción fue de aproximadamente $450,000, y su contenido provocador la llevó a ser prohibida en países como Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, convirtiéndose en un objeto de culto underground. Paradójicamente, toda la censura y controversia contribuyeron a su éxito comercial, ya que la película recaudó más de $35 millones a nivel mundial. La fascinación por lo prohibido y la morbosidad de las imágenes convirtió a Faces of Death en un fenómeno cultural que trascendió su naturaleza de bajo presupuesto, consolidándose como un referente obligado del cine extremo de la década de los 70. SS Experiment Camp 1976. Es un ejemplo clásico de la explotación nazi italiana. Dirigida por Sergio Gogni bajo un seudónimo, la película retrata un campo de concentración falso donde prisioneras son sometidas a abusos, torturas y experimentos sádicos por oficiales de las SS. Con un presupuesto típico de la explotación italiana de la época, la producción se centró en el impacto visual y la violencia gráfica más que en la narrativa, logrando así atraer al público ávido de escándalos. Aunque hoy en día las escenas pueden parecer relativamente suaves en comparación con los estándares modernos, en su momento la película fue prohibida en Reino Unido y permaneció vetada hasta 2005, lo que contribuyó significativamente a su fama y notoriedad. La censura le dio una aura legendaria, convirtiéndola en una de esas películas de explotación de las que todo el mundo ha oído hablar, aunque poco la hayan visto en su versión completa. De Arena 1974. Dirigida por Roger Corman, es un clásico ejemplo del cine de gladiadoras en la Roma antigua, un subgénero de explotación que combina acción, violencia y sensualidad. La película sigue a un grupo de mujeres esclavizadas que son obligadas a luchar hasta la muerte en coliseos, entrenadas como gladiadoras para el entretenimiento sádico de sus amos. Corman aprovechó al máximo un presupuesto mínimo, reutilizando sets de otras producciones y reciclando vestuarios para mantener los costos bajos. A pesar de estas limitaciones, la película logró recaudar alrededor de $1.5 millones, un gran éxito considerando su escala y alcance. Curiosamente, Corman llegó a ofrecer el proyecto a Martin Scorsese después de Oscar Berta, pero el joven director lo rechazó, optando por proyectos más personales como Mean Streets, dejando a De Arena convertirse en un pequeño clásico del cine de explotación de gladiadoras. Thriller, A Cruel Picture 1973. Dirigida por Boarne Venius, es un ejemplo extremo del cine de explotación sueco y una de las películas de venganza más duras jamás filmadas. La historia sigue a una joven mujer muda que, tras ser drogada y forzada a prostituirse, decide entrenarse física y mentalmente para tomar una venganza brutal contra quienes la destruyeron. La película combina elementos de acción, violencia gráfica y abuso psicológico, creando una experiencia intensa e inquietante para el espectador. Su contenido provocador llevó a que fuera prohibida en países como Australia, Alemania y Estados Unidos, consolidándose como un referente de la venganza cinematográfica más despiadada y extrema de la época. La crudeza de la historia, sumada a su estilo visual directo y sin concesiones, hizo que Thriller, A Cruel Picture se mantuviera en la memoria de cinéfilos de culto durante décadas. The Last House on the Left 1972. Dirigida por Wes Craven, prácticamente definió el subgénero rap revenge del cine de explotación estadounidense. La película narra cómo dos adolescentes son secuestradas y brutalmente atacadas por un grupo de criminales, y cómo sus padres, al descubrir lo ocurrido, buscan una venganza sangrienta e implacable. El filme impactó al público desde su estreno y fue objeto de censura inmediata en múltiples países. En Reino Unido y otros lugares fue prohibido durante años. Su crudeza, violencia explícita y la sensación de realismo aterrador generaron escándalo y controversia, consolidándose como un referente imprescindible para entender cómo el cine de explotación estadounidense de los 70 abordaba el horror y la justicia por mano propia.
The Last House on the Left sigue siendo recordada por su capacidad de incomodar y perturbar, estableciendo un estándar para las películas de venganza posteriores. The Texas Chainsaw Massacre 1974. Dirigida por Tobe Hooper, es una de las películas de terror más influyentes de todos los tiempos, y un pilar fundamental para el nacimiento del subgénero slasher moderno. Aunque sorprendentemente muestra muy poca sangre en pantalla, la atmósfera de tensión constante, los sonidos inquietantes y la sensación de amenaza inminente hacen que el terror sea prácticamente palpable. La historia sigue a 5 amigos que viajan por el rural Texas y se topan con una familia de caníbales liderada por el infame Leatherface, un asesino que utiliza una máscara hecha de piel humana. La intensidad psicológica y la crudeza de la situación llevaron a que la película fuera prohibida en Reino Unido durante años. A pesar de los problemas con la censura, el filme fue un éxito comercial enorme, recaudando más de $30 millones solo en Estados Unidos y sentando las bases para cientos de slashers que seguirán en las décadas posteriores. In the Realm of the Senses 1976. Dirigida por Nagisa Shima, se basa en hechos reales ocurridos en Japón. En los años 30, la película explora la sexualidad extrema y el asesinato, relatando la obsesiva relación entre una geisha y su amante, que termina en tragedia. La intensidad sexual y la representación sin censura de actos sexuales explícitos hicieron que la película fuera prohibida en Japón hasta el año 2000. En Estados Unidos, las autoridades la retuvieron bajo leyes de obscenidad, obligando a los distribuidores a lanzarla de manera limitada y casi clandestina. Pese a la controversia, el filme se consolidó como un hito del cine de arte europeo, influyendo en generaciones de directores por su audacia, su compromiso con la narrativa realista y su enfoque artístico en la transgresión de normas morales y sociales. Calígula 1979. Comenzó como una ambiciosa épica histórica, planeada para retratar la decadencia del Imperio Romano, pero terminó convirtiéndose en un filme de porno explícito tras la intervención de Penthouse y la filmación de escenas hardcore a escondidas de los actores principales. Con un presupuesto exorbitante para la época de $17.5 millones, logró recaudar más de 23 millones a nivel mundial. Las secuencias sexuales explícitas y la violencia provocativa hicieron que la película enfrentara prohibiciones y censura en todo el mundo, desde América hasta Europa. Malcolm McDowell y Helen Mirren, protagonistas originales, renunciaron a asociarse con el producto final, mientras que Gore Vidal calificó la obra como uno de los peores filmes jamás hechos. Aún así, la combinación de escándalo, historia y sexo explícito convirtió a Calígula en un fenómeno cultural, objeto de debate sobre los límites entre cine artístico y pornografía. Pink Flamingos 1972. Dirigida por John Waters, se ha convertido en el icono definitivo del soft cinema y un hito del cine underground estadounidense. La película sigue a Evain, una figura emblemática del cine trash, en su absurda y grotesca competencia por ser la persona más sucia del mundo. La historia incluye actos de indecencia pública, excentricidades extremas y crueldad deliberada, muchas de las cuales realmente ocurrieron frente a la cámara, subvirtiendo cualquier noción convencional de decoro cinematográfico. A pesar de su contenido provocador y de las protestas que generó, Pink Flamingos logró trascender la controversia y, con los años, ser reconocida como una obra culturalmente significativa, llegando a formar parte del National Film Registry, un honor reservado a filmes considerados esenciales para la historia del cine estadounidense. Hollywood Boulevard 1976. Es un curioso experimento de bajo presupuesto realizado por Roger Corman y Joe Dante, un homenaje irónico al cine de explotación de la época. La película combina metraje reciclado de otros films de Corman con nuevas escenas rodadas específicamente para la producción, creando un pastiche que parodia y celebra las películas malas al mismo tiempo. Aunque su presupuesto fue mínimo, logró recaudar alrededor de $1 millón, y su propuesta meta cinematográfica, una película sobre películas malas, la convirtió en un experimento singular dentro del cine de explotación, anticipando el humor autorreferencial que décadas más tarde dominaría muchas producciones independientes y de culto. The Drille Killer 1979. Debut de Abel Ferrara, narra la historia de un artista en Nueva York que, enfrentando la alienación y la desesperación, comienza a asesinar a personas con un taladro eléctrico. Rodada en 16 milímetros con un estilo de producción guerrilla, usando locaciones reales y sin permisos, la película capturó de manera cruda la decadencia urbana y el malestar psicológico de la época. Su violencia explícita y estética cruda la hicieron objeto de prohibición en Reino Unido, convirtiéndola en un símbolo del video nasty panic de finales de los 70 y principios de los 80. La obra consolidó a Ferrara como un cineasta capaz de explorar los extremos de la psique humana y la violencia urbana sin concesiones.
Dawn of the Dead 1978. Dirigida por George A. Romero, es la obra que perfeccionó el cine de zombies al combinar terror con una aguda crítica social. La película sigue a un grupo de sobrevivientes atrapados en un centro comercial durante un apocalipsis zombie, utilizando los muertos vivientes como metáfora del consumismo desenfrenado y la alienación de la sociedad moderna. Rodada con un presupuesto relativamente bajo de $650,000, logró un impacto masivo, recaudando alrededor de $55 millones en todo el mundo. Romero logró fusionar horror visceral con sátira social, elevando la fórmula de Night of the Living Dead y sentando un precedente que influiría en generaciones de cineastas de terror y en la cultura popular en general. Call Dead 1974. Dirigida por Jonathan Demme en sus primeros pasos como cineasta, es uno de los precursores definitivos del subgénero de mujeres en prisión. La película se centra en prisioneras enfrentándose a un sistema opresivo, con una combinación de abuso, camaradería y rebelión. Filmada con un presupuesto mínimo bajo la tutela de Roger Corman y New World Pictures, la película logró un retorno económico notable, demostrando que el cine de explotación podría ser lucrativo y creativo a la vez. Además, su influencia fue duradera, inspirando a futuros directores y estableciendo muchas de las convenciones narrativas y visuales del género, desde escenas de ducha hasta escapes y revanchas dramáticas. Blácula 1972. Protagonizada por William Marshall, combina elementos de horror gótico con el emergente movimiento del blaxploitation. Marshall interpreta a un príncipe africano transformado en vampiro, un héroe con dignidad y complejidad, algo poco común en el cine estadounidense de la época. La película mezcló horror, estilo urbano y música soul/diagonal funk de los años 70, alcanzando un éxito inesperado, con un presupuesto de apenas $500,000. Recaudó aproximadamente $7 millones, superando a varias producciones de estudio más grandes. Blácula se convirtió en un referente por su innovación y por ofrecer un protagonista poderoso dentro de un género dominado por héroes blancos. Spit on Your Grave 1978. Dirigida por Mel Sarchi, es quizás uno de los filmes de venganza más brutales de la historia del cine de explotación. La historia sigue a una joven escritora que, tras ser brutalmente atacada, decide vengarse de sus agresores de manera calculada y sangrienta. Rechazada por los grandes estudios, Sarchi autodistribuyó la película, alquilando cines y obteniendo todas las ganancias de taquilla. A pesar de la feroz censura, prohibiciones y críticas devastadoras, incluso Roger Ebert la calificó como una experiencia cinematográfica profundamente perturbadora. La película resultó ser financieramente rentable, demostrando que el cine de explotación podía encontrar su público y generar ingresos significativos, incluso frente a la controversia más extrema. Acabamos de repasar 25 de las películas más salvajes de los 70, y si quieres más listas con el lado más prohibido del cine, suscríbete ahora y únete a la comunidad de amantes del cine extremo.